¿Y si todo lo que persigues se aleja justo porque lo estás persiguiendo? Déjame comenzar con una pregunta que no solo puede incomodarte, sino que puede cambiar la dirección de tu vida por completo. ¿Y si todo aquello que estás persiguiendo con tanta intensidad no se está acercando a ti, precisamente porque lo estás persiguiendo? Piénsalo un momento con honestidad. Vivimos en un mundo que nos enseñó a correr desde el primer día. A correr por metas, por dinero, por reconocimiento, por amor, por validación. Nos enseñaron que detenerse es perder, que descansar es rendirse, que soltar es fracasar. Y sin darnos cuenta, empezamos a vivir en un estado constante de persecución. Santiago creció con esa misma idea grabada en la mente. Para él, la vida era una carrera sin línea de meta. Siempre había algo más que conseguir, algo más que demostrar, algo más que alcanzar. Y aunque avanzaba, nunca sentía que llegaba. Porque cuando vives persiguiendo, nunca estás presente en lo que ya tienes. El problema no es que quieras mejorar tu vida. El problema es desde dónde lo estás haciendo. Cuando actúas desde la ansiedad, desde la necesidad o desde el miedo a quedarte atrás, tu energía cambia completamente. Ya no estás creando desde la abundancia, estás reaccionando desde la carencia. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque la vida no responde a tus deseos, responde a tu estado interno. Si por dentro sientes me falta, no tengo, lo necesito ya, entonces eso es exactamente lo que estás proyectando. Y la vida, de una forma silenciosa pero constante, te devuelve más de lo mismo. No es castigo. No es mala suerte. Es coherencia. Santiago no lo entendió al principio. Durante años creyó que insistir más fuerte era la solución. Si algo no funcionaba, empujaba más. Si alguien se alejaba, intentaba acercarlo más. Si una oportunidad no llegaba, se obsesionaba más. Pero la realidad era otra, cuanto más forzaba, más resistencia encontraba. Y lo más doloroso era que no lo veía. Hasta que empezó a observar un patrón incómodo. Las cosas más importantes de su vida no llegaron en sus momentos de mayor esfuerzo, llegaron en sus momentos de mayor calma. Cuando dejó de perseguir obsesivamente, cuando soltó la necesidad de controlar todo, cuando empezó a enfocarse en sí mismo en lugar de en los resultados, algo extraño ocurrió. Las cosas empezaron a moverse solas. No de forma mágica, sino de forma natural. Porque cuando tu energía deja de gritar me falta algo, empiezas a emitir una frecuencia completamente distinta, estoy en paz, confío, estoy creciendo. Y esa energía cambia lo que atraes. Santiago empezó a entender algo que nunca le enseñaron, no se trata de perseguir más, sino de alinearte mejor. No se trata de hacer más ruido en la vida, sino de encontrar tu centro dentro del caos. Porque desde la ansiedad todo se fuerza. Pero desde la paz todo se ordena. Y ahí empieza el verdadero cambio. Dejar de perseguir no es lo mismo que rendirse. Y esta es una de las confusiones más peligrosas que la mayoría de las personas nunca cuestiona. Rendirse es abandonar desde la frustración. Es decir, no puedo más desde el cansancio emocional. Pero soltar es diferente. Soltar es madurez. Es conciencia. Es entender que no todo lo que estás empujando merece tu energía. Santiago tuvo que aprender esta diferencia de la manera difícil. Durante mucho tiempo, creyó que si dejaba de insistir, perdería todo lo que había construido. Pensaba que la constancia debía ir siempre acompañada de control, y que confiar era sinónimo de debilidad. Así que seguía empujando relaciones que ya no fluían, oportunidades que no estaban alineadas y caminos que le costaban más de lo que le daban. Pero algo dentro de él empezó a romperse. No de golpe, sino poco a poco. Una sensación constante de agotamiento emocional, de confusión interna, de estar haciendo mucho pero avanzando poco. Era como correr en una cinta, mucho esfuerzo, cero destino. Y fue en ese punto donde ocurrió el primer cambio real. Santiago no se volvió pasivo. No dejó de actuar. No abandonó sus metas. Simplemente dejó de forzar lo que claramente no estaba respondiendo. Y al principio, eso se sintió incómodo. Porque cuando estás acostumbrado a perseguir, el silencio se siente como pérdida. La calma se siente como estancamiento. Y la falta de lucha se siente como vacío. Pero ese vacío era en realidad espacio.
Espacio para pensar con claridad. Espacio para respirar. Espacio para escucharse a sí mismo sin ruido externo. Santiago empezó a notar algo curioso: cuanto menos intentaba controlar los resultados, más claridad tenía sobre sus decisiones. Cuanto menos forzaba situaciones, más naturalidad empezaban a aparecer las oportunidades. No era casualidad. Era alineación. La vida no necesita ser empujada cuando estás en el lugar correcto internamente. El problema es que la mayoría de las personas confunde acción con ansiedad. Piensan que si no están constantemente haciendo algo, están perdiendo el tiempo. Pero no todo movimiento es progreso. Y no toda pausa es retroceso. Santiago lo entendió cuando observó su propia historia con honestidad. Las etapas en las que más forzaba eran las etapas en las que más perdía paz. Y las etapas en las que confiaba más, eran las etapas en las que todo empezaba a encajar. Ahí comprendió algo esencial: el control excesivo no acelera el resultado, lo distorsiona. Soltar no significa abandonar tus metas. Significa dejar de encadenar tu paz a ellas. Significa hacer tu parte con excelencia, pero sin obsesionarte con cómo o cuándo llegará el resultado. Porque hay cosas que puedes hacer, y hay cosas que simplemente no dependen de ti. Y luchar contra eso es la raíz del desgaste emocional. Santiago empezó a practicar algo simple pero poderoso: hacía lo que debía hacer, y luego dejaba ir la necesidad de controlar el final. Al principio, su mente resistía. Quería volver al viejo patrón de ansiedad. Pero poco a poco, algo cambió dentro de él. Más calma. Más enfoque. Más claridad. Y desde ese nuevo estado, sus decisiones dejaron de ser reacciones y empezaron a ser elecciones. Ahí entendió la verdadera evolución: no es hacer más, es cargar menos peso emocional mientras avanzas. Porque cuando sueltas lo que no puedes controlar, te vuelves más fuerte en lo único que sí puedes controlar: tu actitud, tu enfoque y tu energía. La ansiedad tiene una forma muy sutil de engañarte. No siempre llega como un grito desesperado o un colapso evidente. A veces llega disfrazada de urgencia, de ambición, de necesito hacerlo ya. Y en ese disfraz, se convierte en una de las fuerzas más destructivas de tu vida sin que te des cuenta. Santiago lo descubrió en carne propia. Durante una etapa de su vida, creía que estaba siendo productivo, decidido, enfocado. Pero en realidad, estaba reaccionando constantemente al miedo. Miedo a quedarse atrás. Miedo a perder oportunidades. Miedo a no ser suficiente si no lograba resultados rápidos. Y ese miedo lo empujaba a tomar decisiones apresuradas. No eran malas intenciones. Eran malas energías detrás de buenas acciones. Porque cuando decides desde la ansiedad, incluso lo correcto se vuelve confuso. Empiezas a aceptar cosas que no necesitas, a perseguir resultados que no están alineados contigo, a entrar en dinámicas que drenan más de lo que aportan. Santiago lo vivía como un ciclo: impulso, esfuerzo, agotamiento, frustración, y repetir. Hasta que un día se detuvo lo suficiente como para observarse sin justificar sus decisiones. Y lo que vio no le gustó. Se dio cuenta de que muchas de sus elecciones no venían de la claridad, sino de la presión interna. No venían de la confianza, sino de la urgencia. No venían de una visión estable, sino de una necesidad emocional de resolver algo rápido, para calmar su mente. Y ahí entendió algo incómodo pero liberador: la ansiedad no te ayuda a avanzar, te empuja a reaccionar. Reaccionar no es lo mismo que elegir. Cuando reaccionas, estás escapando de una emoción incómoda. Cuando eliges, estás construyendo desde la conciencia. Santiago empezó a notar cómo la ansiedad distorsionaba su percepción. Le hacía ver oportunidades donde había desgaste. Le hacía confundir intensidad con compatibilidad. Le hacía pensar que si no actuaba de inmediato, iba a perderlo todo. Pero en realidad, lo que estaba perdiendo era su claridad. Y sin claridad, cualquier movimiento se convierte en error potencial. El punto de quiebre llegó cuando empezó a experimentar algo diferente. En momentos de calma, sus decisiones eran más simples. No había ruido mental, no había presión interna, no había necesidad de demostrar nada. Y curiosamente, esos momentos eran los que producían mejores resultados a largo plazo. No porque hiciera menos, sino porque hacía desde otro estado.
Ahí entendió una verdad profunda: no es la acción lo que define tu resultado, es el estado desde el que actúas. La ansiedad te hace creer que todo es urgente. Te roba la capacidad de pensar. Te empuja a resolver antes de entender. Y en ese proceso, terminas construyendo cosas que no puedes sostener. Santiago comenzó a practicar algo diferente: pausar antes de decidir. No para dudar, sino para observar. Se preguntaba: ¿estoy actuando desde claridad o desde miedo? Y muchas veces, esa sola pregunta evitó errores que antes habría cometido sin pensar. Porque la ansiedad no solo te hace moverte rápido, te hace moverte en la dirección equivocada con mucha velocidad. Y eso es lo más peligroso. Con el tiempo, Santiago entendió que la verdadera inteligencia emocional no es eliminar la ansiedad por completo, sino no dejar que tome las decisiones por ti. Aprendió a respirar antes de reaccionar. A esperar antes de decidir. A escuchar antes de actuar. Y en ese espacio entre estímulo y respuesta, recuperó algo que había perdido hacía mucho: control interno real. No control sobre el mundo, sino control sobre sí mismo. Y ese fue el comienzo de su verdadera transformación. Soltar el control es una de esas ideas que suena simple en teoría, pero en la práctica desafía todo lo que el ego quiere sostener. Porque el ego no quiere confiar. El ego quiere asegurar. Quiere anticipar. Quiere garantizar resultados antes de moverse. Y cuando no puede hacerlo, entra en ansiedad, tensión y sobreesfuerzo. Santiago vivió exactamente ahí durante mucho tiempo. Creía que si no estaba encima de cada detalle, algo saldría mal. Que si no empujaba constantemente, las cosas se detendrían. Que si no intervenía en cada resultado, perdería oportunidades. Esa mentalidad lo mantenía ocupado, pero no necesariamente en paz. Su vida estaba llena de acción, pero vacía de calma. Y eso es lo que nadie te dice: puedes estar avanzando mucho y aún así sentir que no estás viviendo bien. El control excesivo tiene un precio invisible. Te da la ilusión de seguridad, pero te quita flexibilidad. Te da la sensación de orden, pero te roba paz. Te hace sentir responsable de todo, incluso de lo que no depende de ti. Santiago empezó a notar algo repetitivo: cada vez que intentaba controlar más, su estrés aumentaba, pero sus resultados no mejoraban proporcionalmente. Había una desconexión clara entre esfuerzo y bienestar. Hasta que llegó a un punto de saturación. No fue un evento dramático. Fue acumulación. Días, semanas, meses de tensión interna constante. De sentir que nada era suficiente. De intentar anticiparse a todo. Y en ese desgaste silencioso, tomó una decisión que cambió su enfoque: dejar de intentar controlar lo incontrolable. No dejó de trabajar. No dejó de comprometerse. No dejó de avanzar. Pero dejó de cargar emocionalmente con el resultado final. Empezó a hacer su parte con disciplina, pero sin ansiedad por el desenlace. Al principio, esto generó incomodidad interna. Su mente le decía que estaba dejando las cosas al azar. Pero con el tiempo, empezó a notar algo diferente: más claridad mental, menos presión interna, mejores decisiones. El ruido mental empezó a bajar. Y cuando el ruido baja, la percepción mejora. Santiago comenzó a ver con más objetividad. A distinguir mejor lo que sí dependía de él y lo que no, a invertir su energía en lo que realmente podía influir. Ahí entendió algo fundamental: el control no te da poder real, te da tensión constante. Mientras más intentas controlar todo, menos espacio tienes para adaptarte a lo inesperado. Y la vida, por naturaleza, siempre incluye lo inesperado. Soltar el control no significa desinterés. Significa madurez emocional. Significa entender que puedes comprometerte profundamente con tu esfuerzo sin necesidad de obsesionarte con el resultado. Santiago empezó a practicar una nueva forma de vivir: hacía su trabajo con excelencia, pero no se aferraba al resultado como si su valor dependiera de él. Y esa diferencia lo liberó. Porque cuando tu paz ya no depende del resultado, recuperas algo que habías perdido: estabilidad interna. Empezó a confiar más en el proceso, no porque todo fuera perfecto, sino porque entendió que su obsesión no estaba ayudando, solo estaba desgastando. Y en ese cambio silencioso, su vida empezó a reorganizarse. No porque él controlara más, sino porque dejó de interferir donde no era necesario.
Ahí entendió la paradoja: cuando dejas de intentar controlar todo, empiezas a tener más control real sobre ti mismo. Y ese es el único control que de verdad importa. La paciencia es una de las virtudes más malinterpretadas de esta época. Muchos la confunden con pasividad, con espera vacía, con falta de acción. Pero en realidad, la paciencia no es detenerse, es saber avanzar sin desesperarte. Santiago no siempre entendió esto. Durante mucho tiempo vivió bajo la presión del todo tiene que ser ahora. Quería resultados inmediatos, señales claras, respuestas rápidas. Si algo no se movía en el tiempo que él esperaba, asumía que estaba fallando o que no era para él. Y esa mentalidad lo llevó a tomar decisiones apresuradas. Cambió de dirección demasiadas veces. Abandonó procesos demasiado pronto. Forzó etapas que necesitaban maduración. Y en ese constante movimiento sin paciencia, perdió estabilidad. Pero lo más peligroso no era el retraso en los resultados, era el desgaste interno. Porque cuando no respetas los tiempos, empiezas a vivir en frustración constante. Santiago veía cómo otras personas avanzaban y eso alimentaba su impaciencia. Comparaba su proceso con el de otros sin entender que cada camino tiene su propio ritmo, sus propias lecciones, sus propias pausas necesarias. Hasta que un día se dio cuenta de algo incómodo: su prisa no lo estaba acercando a sus metas, lo estaba alejando de la calidad en su camino. La prisa lo hacía elegir mal. Lo hacía saltarse pasos importantes. Lo hacía ignorar señales internas que le decían espera un poco más. Y lo más importante, lo hacía perder paz. Ahí empezó a cuestionar algo fundamental. ¿Realmente estaba atrasado o simplemente estaba impaciente? Porque hay una gran diferencia entre ir lento y sentir que vas lento. La percepción distorsionada de la urgencia puede hacerte creer que estás quedándote atrás cuando en realidad estás construyendo algo sólido. Santiago comenzó a observar su vida con más honestidad. Notó que las etapas donde más crecía no eran las más rápidas, sino las más consistentes. Las que no tenían explosión inmediata, pero sí profundidad. Y eso cambió su perspectiva. Empezó a entender que todo lo valioso requiere tiempo. Una relación, una habilidad, un proyecto, incluso tu propia evolución interna. Nada importante se construye en caos acelerado. La paciencia, entonces, dejó de ser un sacrificio para convertirse en una estrategia. Santiago empezó a practicarla de forma consciente. Cuando sentía urgencia interna, no actuaba inmediatamente. Se detenía. Respiraba. Observaba si esa urgencia venía de claridad o de ansiedad. Y muchas veces descubría que era solo miedo disfrazado de necesidad de acción. Ese pequeño espacio entre impulso y decisión cambió su vida. Porque le permitió evitar errores que antes cometía automáticamente. Con el tiempo, empezó a notar algo poderoso: cuando dejaba de apresurar los procesos, los resultados llegaban más sólidos. No más rápido, pero mejor. Y eso era lo importante. Santiago comprendió que la vida no está diseñada para responder a tu velocidad emocional, sino a tu preparación interna. Y muchas veces, lo que tú llamas demora, es simplemente el tiempo necesario para que tú te conviertas en alguien capaz de sostener lo que deseas. Ahí entendió la verdadera esencia de la paciencia: confiar mientras sigues construyendo. No detenerte. No rendirte. Sino avanzar sin romperte por dentro. Y en ese equilibrio silencioso entre acción y calma, su vida empezó a estabilizarse de una forma que nunca antes había experimentado. Elegirte a ti mismo es una de las decisiones más poderosas, y también una de las más incómodas. Porque durante gran parte de la vida, te enseñan a priorizar a los demás, a encajar, a ser aceptado, a no incomodar. Y sin darte cuenta, empiezas a vivir midiendo cada decisión en función de la reacción externa, no de tu propia verdad. Santiago vivió así durante años. Tomaba decisiones pensando en lo que otros esperarían de él. Decía sí por compromiso, por miedo a decepcionar, por evitar conflictos. Y cada vez que ignoraba su propia voz interna, algo dentro de él se desgastaba un poco más. Al principio no lo notaba. Era sutil. Pequeñas incomodidades. Pequeñas dudas. Pequeñas sensaciones de no estar del todo alineado. Pero con el tiempo, esa desconexión se hizo más evidente.
Empezó a sentirse agotado sin razón clara. Como si estuviera viviendo una vida que funcionaba por fuera, pero no por dentro. Y ese es uno de los síntomas más peligrosos, cuando todo parece bien, pero tú no te sientes bien. Santiago empezó a darse cuenta de un patrón. Cada vez que priorizaba la aprobación externa, perdía claridad interna. Y cada vez que se elegía a sí mismo, aunque fuera incómodo, sentía más paz. Pero elegirte no es fácil cuando has vivido buscando validación. Porque decir no puede generar culpa. Poner límites puede generar rechazo. Cambiar tu comportamiento puede incomodar a personas que estaban acostumbradas a una versión de ti más complaciente. Santiago enfrentó eso directamente. Hubo momentos en los que tuvo que tomar decisiones que otros no entendían. Momentos en los que tuvo que alejarse de dinámicas que ya no lo representaban. Momentos en los que tuvo que sostener su decisión incluso cuando no tenía aprobación externa. Y al principio dolía. Porque estás rompiendo patrones antiguos. Estás dejando de ser quien otros esperaban que fueras. Pero en medio de ese proceso, ocurrió algo importante, empezó a respetarse a sí mismo. Y ese respeto interno cambió todo. Porque cuando te respetas, dejas de negociar constantemente tu valor. Santiago entendió que cada vez que se traicionaba a sí mismo para complacer a otros, estaba pagando un precio invisible, su energía, su claridad, su dirección. Y ese precio acumulado termina siendo demasiado alto. Elegirte no significa rechazar a los demás. Significa dejar de rechazarte a ti. Significa aprender a decir no sin culpa. A poner límites sin justificarte excesivamente. A tomar decisiones desde lo que te construye, no desde lo que te evita incomodidad momentánea. Santiago empezó a practicar esto de forma consciente. Primero en pequeñas decisiones. Luego en situaciones más grandes. Y poco a poco, algo cambió en su vida. Su energía se volvió más estable. Su mente más clara. Sus relaciones más auténticas. Porque cuando dejas de actuar desde la necesidad de aprobación, empiezas a atraer conexiones más reales, no más convenientes. Y aunque al principio algunas personas se alejaron, otras llegaron con una frecuencia más alineada con su nueva versión. Ahí entendió algo esencial: no puedes construir una vida auténtica desde decisiones que no son auténticas. Elegirte a ti mismo no es egoísmo. Es responsabilidad emocional. Es reconocer que si tú no cuidas tu energía, tu dirección y tu bienestar, nadie más lo hará por ti. Santiago dejó de buscar permiso para ser quien era. Y en ese acto silencioso de decisión interna, su vida empezó a reorganizarse alrededor de su verdadera identidad. No porque el mundo cambiara, sino porque él dejó de abandonarse a sí mismo. Hay una verdad que muchas personas escuchan, pero muy pocas realmente comprenden. Lo que es para ti no necesita ser forzado. No necesita presión. No necesita persecución constante. No necesita que pierdas tu paz para sostenerlo. Santiago tardó años en entender esto. Durante mucho tiempo creyó que si algo era importante, debía luchar intensamente por ello. Que el valor de las cosas estaba directamente relacionado con el esfuerzo desgastante que ponía en ellas. Y bajo esa creencia, terminó aferrándose a situaciones, personas y oportunidades que en realidad no estaban alineadas con él. Y eso le costó mucho. Le costó energía. Le costó claridad. Le costó paz. Porque hay una diferencia enorme entre esforzarte por algo que está alineado contigo y forzar algo que no lo está. Santiago empezó a notar un patrón muy claro en su vida. Aquello que más intentaba retener era justamente lo que más resistencia generaba. Mientras más empujaba, más se alejaba. Mientras más insistía, más se desgastaba. Y eso lo llevó a una reflexión incómoda pero necesaria: ¿y si no era falta de esfuerzo, sino falta de alineación? La idea dolía al principio. Porque implica aceptar que no todo lo que deseas es necesariamente para ti. Que no todo lo que persigues está diseñado para tu camino. Y que a veces, soltar no es perder, es reconocer. Reconocer que algo no encaja. Reconocer que algo no fluye. Reconocer que algo te cuesta más de lo que te construye. Santiago tuvo que aprender a escuchar algo más profundo que su deseo, su energía. Porque el deseo puede engañarte, pero la energía no. Cuando algo es correcto para ti, aunque tenga desafíos,
hay una sensación interna de expansión, de crecimiento, de propósito. Pero cuando algo no está alineado, incluso si lo logras, te deja vacío. Y ese contraste fue clave para su transformación. Empezó a observar sus emociones como señales, no como obstáculos. Si algo le drenaba constantemente, no lo justificaba. Si algo requería demasiada lucha emocional, no lo romantizaba. Empezó a entender que la resistencia constante no siempre es un reto para crecer, a veces es una señal para soltar. Y ahí cambió su enfoque. Santiago dejó de preguntarse únicamente, ¿cómo consigo esto? Y empezó a preguntarse, ¿esto realmente es para mí o lo estoy forzando? Esa pregunta lo salvó de muchas decisiones equivocadas. Porque cuando dejas de forzar lo que no fluye, recuperas energía para lo que sí. La vida no necesita ser empujada en exceso cuando estás en el camino correcto. Las cosas correctas tienden a encontrarte cuando estás alineado internamente. No significa que todo será fácil. Significa que no será destructivo. Santiago empezó a confiar en eso. Empezó a hacer su parte, a trabajar con disciplina, a avanzar con compromiso, pero sin obsesionarse con resultados que no podía controlar. Y algo cambió profundamente. Dejó de vivir en tensión constante. Dejó de perseguir desde la ansiedad. Dejó de confundir desgaste con destino. Y poco a poco, empezó a notar algo muy claro, lo que era suyo permanecía, y lo que no, simplemente se alejaba. Sin drama. Sin caos. Sin lucha innecesaria. Ahí entendió la esencia de todo el proceso, la vida no te quita cosas, te libera de lo que no encaja contigo. Y cuando confías en eso, dejas de perseguir lo que no es para ti y empiezas a reconocer lo que siempre lo fue.